¿Qué tal? Muy bien. Pues vamos a esta última clase de este módulo sobre reclutamiento y selección, que es básicamente un módulo de recopilación de la información previa antes de ir a la interfaz y elaborar el chatbot. Aquí vamos a ver dos plantillas que sintetizan todas las clases que hemos visto en este módulo y que nos van a permitir tener un panorama sobre la información para la vacante o los puntos de fricción que queramos resolver con el chatbot. Aquí en la diapositiva podemos ver la plantilla con las descripciones de lo que iría en cada celda. A nivel de columnas, tenemos en cada columna, tenemos la información de la vacante, permítanme. Ahí está. A nivel de columnas tenemos la información, perdón, del proceso de reclutamiento y selección. Esta primer plantilla es sobre las fases del proceso, que es planeación, reclutamiento, selección, decisión y contratación e integración del nuevo empleado. Esta plantilla yo la hice con un proceso genérico de acuerdo a lo que estamos viendo en el curso, pero a lo mejor tu plantilla podría tener más fases, ¿no? Todas las fases de tu proceso de reclutamiento. Y aquí sintetizamos lo que vamos desglosando de cada una de las fases. Por ejemplo, el objetivo de la planeación, el objetivo del reclutamiento, el objetivo de la selección del personal, las acciones específicas o tareas que hay que desarrollar, las herramientas y fuentes de información que vamos a requerir desde una entrevista, las pruebas psicométricas, matriz de comparación, software de capacitación, portales de empleo y resultados esperados del chatbot incorporado en cada uno de esos puntos. En esta primera matriz lo que básicamente vamos a poder visualizar es en todo nuestro proceso, de acuerdo a los errores y problemas que encontramos o retos que hay que resolver con el chatbot, vamos a ver en qué parte de nuestro proceso se adecua el chatbot. Ahorita lo vamos a ver aplicado en 4 ejemplos. Y luego de ahí viene una plantilla mucho más pequeña que sería sobre vacante específica. Por ejemplo, de cada vacante, aquí la plantilla más bien nos va a dar una descripción de cómo llenar la plantilla, pero básicamente la información que vamos a llenar es solamente una columna, pero aquí hace descriptiva. Los pasos, recopilación de información de la vacante, creación de preguntas, configuración de filtros, configuración de conversiones y creación de mensajes de seguimiento. Estos 5 puntos serían los que nosotros tendríamos que tener previos bien analizados antes de ir al chatbot a configurar la interfaz. En la parte de recopilación de información de la vacante, ya lo vimos en la clase pasada, pues toda la información del perfil del puesto, toda la información relacionada. Aquí, puede ser de la descripción, de la requisición, de la empresa, de las políticas de contratación, del sueldo y salario, todas esas cuestiones. Acciones para configurar, necesitamos revisar la descripción del puesto y determinar cuáles son las habilidades clave. Luego tenemos que detallar el perfil del candidato ideal, años de experiencia, habilidades, etc. Y el resultado es información de la vacante completamente integrada en el chatbot. O sea que en el chatbot esté la información completa de cada una de estas vacantes. Luego tenemos la parte de creación de preguntas, que esta es muy importante porque dependiendo del uso que le vayamos a dar al chatbot, tenemos que identificar cuáles son las preguntas clave que van a aplicar específicamente para esa ramificación de automatización. Y aquí hay que formular las preguntas. Esto va a ser las preguntas que vamos a aplicar directamente en ManyChat, que pueden ser parte de los filtros o preguntas generales del puesto, que pueden ser experiencias, certificaciones, tienes coche propio, no lo tienes, etc. Y luego ya empezamos a configurar los filtros automáticos. Aquí los filtros automáticos ya son las preguntas que nos van a ayudar a etiquetar por campos en la base de datos de ManyChat a las personas que se van incorporando a nuestra conversación. Esto de los filtros, uno podría decir, oye Julio, pero las preguntas en sí mismas son filtros. No, aquí vamos a hacer una distinción porque dentro de ManyChat nosotros podemos hacer preguntas clave generales que vayan en el flujo de conversación, que den información y retroalimenten al candidato, pero los filtros como tal nos van a permitir etiquetar los chats. Entonces, por eso los vamos a dividir aquí. ¿Cuáles son los filtros esenciales? Por ejemplo,
¿Cuentas con, no sé, experiencia en, no sé, en diseño web? ¿Sí o no? Porque para mí ese es un filtro determinante. O el otro que hemos platicado en estas clases, ¿tienes coche propio? Sí, no. ¿Disponibilidad para viajar? Sí o no. Dependiendo de ese filtro, lo voy a mandar a una conversación o a otra, lo voy a descartar o lo voy a avanzar en el proceso. Y luego ya viene la configuración de las conversiones, que si recuerdan, habíamos visto cuatro tipos de conversiones, la de los CVs, la de la preselección, las preguntas frecuentes o la de la base de datos como tal. Entonces vamos a identificar para esta configuración de esta vacante cuál es la conversión que yo deseo. ¿Deseo obtener solo el CV o deseo un prefiltro completo? ¿Deseo agendar entrevistas? ¿Qué es lo que deseo hacer con esta vacante? Hablando del chatbot y la creación de mensajes de seguimiento, que esos son muy importantes. ¿Cuáles van a ser las secuencias que van a complementar cada automatización? Digamos, yo ya agendé con el candidato, ya logré que la conversión se lograra a través de las preguntas y los filtros. El candidato se le agendó su entrevista. Bueno, ahora el siguiente punto podría ser a la semana mandar un mensaje de seguimiento para ver cómo le fue con la entrevista o a los días siguientes. Entonces, esta parte son la configuración general de las plantillas. De aquí lo que sigue sería elaborar visualmente la plantilla que pudiéramos nosotros de cada uno de nuestros procesos y de cada vacante. Estas plantillas van a ser como ruedas entrenadoras. Al final son plantillas, no se tienen que usar siempre. O sea, no es para que cada vez que yo vaya a hacer un proceso que quiera subir al chatbot tenga que hacer la plantilla. Más bien estas son ruedas entrenadoras que nos van a ayudar a tener la información inicial y que una vez que dominemos cómo funciona la interfaz del chatbot, seguramente ya no las vamos a requerir. Pero para quienes vamos comenzando, pues van a ser herramientas útiles que nos permitan tener la información. Así tengo mi plantilla vacía, tanto de mi proceso, esta sería la del proceso en sí mismo. ¿En qué etapa del proceso voy a resolver? A lo mejor yo identifiqué puntos de fricción aquí en el reclutamiento y a lo mejor en la integración del trabajador aquí en la empresa. Y a lo mejor a partir de esos dos puntos es donde yo voy a configurar mi vacante. O sea, yo voy a intentar que dentro del proceso de reclutamiento y selección, en las acciones y en los problemas potenciales, yo intentar resolverlo con esta vacante. Y aquí voy a poner la información de la vacante, digamos la descripción y el perfil. Todo lo que yo recopilé de la vacante. De ahí voy a poner las preguntas clave, digamos como tienes automóvil, no tienes, disponibilidad para viajar, etc. Oye, esta es la oferta, ¿te interesa continuar o no? Y luego ya empiezo con los filtros automáticos. Los filtros, como veíamos, pues van a empezar a discriminar al candidato sobre el flujo de conversación. ¿Tienes experiencia en esto? ¿No la tienes? A partir de ahí configura las conversiones, que a lo mejor para mí las conversiones son de CVs o de agendas y los mensajes de seguimiento y empiezo a hacer un desglose. Entonces, las plantillas nos van a ayudar a poder visualizar nuestro proceso y dentro de del mapeo del proceso que hicimos, los puntos de fricción que vamos a resolver con cada vacante o con cada automatización. Aquí traigo algunos ejemplos. No quiero que el video se alargue tanto, pero es como las otras clases, pero esto creo que es muy importante porque nos va a dar panorama antes de entrar ya a la interfaz. Digamos que tenemos que tener estas dos plantillas. Todo lo que vimos en este módulo se sintetiza en estas dos plantillas. Vamos a poner un primer escenario. Esta es una empresa pequeña, sería una empresa del ramo inmobiliario. Aquí yo tengo la plantilla del proceso de reclutamiento y selección y después del mapeo y de la identificación de las fricciones, nosotros identificamos que en el área, en el punto de reclutamiento y selección, o sea, en esa fase, perdón, en la fase de reclutamiento y selección, es donde estarían los puntos que vamos a trabajar con este chatbot. Aquí tenemos principalmente una visualización de cuál va a ser el objetivo, atraer vendedores, atraer vendedores mediante Facebook Ads y WhatsApp por medio del chatbot de WhatsApp, que es el que estamos automatizando en ManyChat. Ese va a ser el objetivo. Las acciones van a ser crear campañas en redes sociales y activar el chatbot para que de redes sociales lleguen allí. Y las herramientas, pues tenemos Facebook Ads y WhatsApp, que en este caso sería el ManyChat, también la página web de la empresa.
Y en la parte de selección de personal, o sea, todas estas personas que llegaron por redes sociales, en este caso los vamos a filtrar y uno de los puntos principales de la selección va a ser que tengan coche propio. En este caso, lo que estamos buscando aquí son vendedores. Entonces, estos vendedores pues no tienen un filtro muy profundo, de hecho no les aplicamos psicometrías ni nada porque son asesores inmobiliarios, no tienen un sueldo fijo, más bien ganan por comisiones. Y aquí uno de los puntos más importantes es que tengan algo de experiencia en ventas y que tengan coche propio, porque si no tienen, pues va a ser imposible, o sea, por la dinámica y naturaleza de la oferta. Entonces, aquí en este punto, lo que vamos a hacer nosotros es, acciones concretas van a ser filtrar con preguntas clave sobre la disponibilidad del coche. Si se fijan, todo se resumió ahí. Y el WhatsApp, lo que va a hacer, pues es nuestra herramienta principal que va a filtrar sobre los requisitos mínimos. Aquí los problemas potenciales es que se postulen candidatos que no tienen coche y filtrar automáticamente a los que no están aptos en preselección. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? De ahí vamos a tener toda la información de la vacante. La vacante en sí misma es vendedor inmobiliario. El requisito es tener coche propio y requisitos, está el conocimientos básicos en ventas. Entonces yo creo mis preguntas con base a ese requisito. Oye, ¿tienes coche propio? ¿Qué experiencia tienes en ventas? Y tienes disponibilidad para trabajar por comisión. Si se fijan, son las preguntas clave para este escenario. Ahí luego configuro los filtros. El filtro uno es candidatos que tengan coche. Filtro 2, experiencia en ventas. ¿Qué quiere decir? Que si lo viéramos como en una especie de cubitos o cajitas o fases del proceso, el candidato va a pasar dependiendo de si tiene coche propio, filtro uno, y experiencia en ventas, filtro 2. ¿Hacia dónde va a lograr lo que queremos en este caso? Como son filtros muy pequeños, no hay muchas entrevistas ni nada, pues sí podemos hacer una preselección automática. En este caso, si el candidato tiene coche, avanza a la siguiente fase. Si el candidato cumple con los requisitos de ventas, pasa a la siguiente fase. Y aquí alguna nota sobre el mensaje de seguimiento. Dice, hemos recibido tu información, cumples con los requisitos iniciales, pronto nos pondremos en contacto contigo. Este es un flujo bien sencillo, porque también es una vacante muy sencilla, no tiene muchas variables, es una empresa pequeña, una agencia inmobiliaria, queremos asesores, nos interesa que tengan coche propio y experiencia en ventas. Entonces, el objetivo de conversión que también ya los estuvimos viendo hace rato va a ser la preselección automática. ¿Tiene coche? Avanza. ¿No tiene? No avanza y le damos las gracias y desde ahí vamos filtrando toda la gente que llegue. No le vamos a hacer más preguntas y el filtro en este caso o el chatbot está centrado en reclutamiento y selección. En nuestra plantilla del proceso está basado en esos puntos. Luego vamos a un escenario que van subiendo un poquito de dificultad, donde tenemos a una empresa que vimos en el caso de la requisición, que en este caso es un generalista de RH, y en este caso queremos que el chatbot solamente nos ayude en la etapa de reclutamiento. No queremos que el chatbot se involucre en todas las demás etapas, solo en reclutamiento. Entonces aquí lo que queremos es captar una gran cantidad de currículums, que se publiquen a través de redes sociales, LinkedIn, etc. Aquí sí tenemos una diferencia que tenemos más canales de atracción. Acá solamente redes sociales en el caso anterior, ahora sí tenemos más canales, páginas de reclutamiento, LinkedIn, Facebook, porque es un puesto de generalista para recursos humanos, que es el que vimos hace rato de la agencia inmobiliaria, entonces podemos tener más fuentes de reclutamiento. Aquí, ¿qué problemas hemos visto? ¿Qué fricción hay? Pues la falta de precisión de los anuncios puede generar una baja calidad de los currículums. Entonces, como tenemos muchos canales abiertos, podemos tener más de 100 currículums que filtrar y eso pues a nosotros no nos quita tiempo. Ahí ellos encontraron la fricción, o sea, el tiempo de filtrar tantos currículums y unificarlos de tantos canales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer con el chatbot? Nuestra conversión es directamente de CVs, recepción de CVs que luego pasarían a inteligencia artificial para ser llevadas a otro filtro. Eso lo podríamos ver si a ustedes les interesa en un bonus en este curso. Eh, no es el objetivo, pero si les interesa saber cómo filtrar una gran cantidad de CVs con inteligencia artificial, pues podríamos ver algo interesante. Déjenlo aquí en los comentarios y armamos algo. Em,
Luego viene la recopilación de información, pues ya tenemos que es un generalista de RH. De hecho, esta descripción y perfil la vimos en la clase anterior. Y las preguntas clave serían, ¿tienes experiencia en el área de RH? ¿Qué herramientas utilizas para la gestión de personal? ¿Y qué tipo de certificaciones tienes en RH? En este caso, pues son preguntas de ejemplo que nosotros podríamos modificar. Ya cuando hacemos el chatbot las vamos acomodando y también en la mejora continua siempre hay que irlas revisando y modificando. Aquí los filtros van a ser experiencia mínima en organización de personal y conocimientos de herramientas de gestión como Excel o software para nóminas, cosas así. Pero no nos interesa tanto filtrar como en el otro. En el otro, literal, era un chatbot centrado en el filtro, es de preselección. Aquí no, aquí lo que queremos son los CVs. Entonces, más que filtrar en este chatbot, el objetivo son los CVs. Ese es el objetivo de conversión. ¿Qué queremos? Que la persona que se postule nos mande el CV para que el chatbot, ya sea que lo registre y lo etiquete en una base de datos, o si es posible, que también eso lo podemos ver en clases más avanzadas, podamos con inteligencia artificial y automatizaciones llevar el CV a una base de datos y que se preanalice con ChatGPT o alguna otra herramienta. Eso se puede automatizar. Pero a lo que voy es que fuera de la base de datos y esa automatización, nuestro objetivo del chatbot es que recopile los CVs. O sea, que los recopile todos y que nos genere etiquetas. Eso ya lo vamos a ver directamente en la parte del chat, o sea, queremos etiquetas. Entonces, gracias por enviar tu CV. Pronto te contactaremos para la siguiente etapa del proceso. Ahí terminó el chatbot. Tú el CV, bye. Ya no hay más preguntas. A lo mejor podemos tener algunas preguntas ya ahí de preguntas frecuentes, pero el chatbot en sí mismo, el flujo es muy sencillo. O sea, queremos tener los CVs, entonces las preguntas no van a filtrar, sino a incentivar a que la persona nos dé los CVs. Luego tenemos otro posible escenario. Este escenario es diferente porque este escenario nada tiene que ver con reclutamiento, nada tiene que ver con selección ni decisión de contratación, sino que es un chatbot centrado en la integración del nuevo empleado. Digamos que ya hicimos el proceso, ya es un nuevo trabajador y aquí lo que vamos a intentar en esta empresa, que si se fijan no es una vacante en específico, es poder resolver todas las dudas frecuentes que pueda tener un nuevo empleado después de que aceptó la oferta de trabajo. Entonces, nosotros queremos que el chatbot resuelva preguntas frecuentes relacionadas a la gestión de empleados. Cabe mencionar que esta es una gran empresa corporativa con muchas sucursales o muchos empleados y el darles atención a cliente interno de preguntas frecuentes, pues es muy complicado. Entonces lo que hicimos fue, así como si fuera una vacante, recopilar la información frecuente que nos piden de los portales de empleados, de los menús, de dónde están las oficinas, de cómo solicitar información para nóminas, cómo solicitar permisos, dónde comunicarme con la persona correcta, porque a lo mejor todas estas en una empresa tan grande, mucho del tiempo tiene que ver con la atención y estar resolviendo estas dudas. Entonces queremos que el chatbot, lo que haga este chatbot en específico, el objetivo de conversión va a ser resolver preguntas frecuentes. Eso es lo que el chatbot va a hacer. No va a filtrar, no va a recopilar bases de datos, solamente va a dar información específica sobre la vacante. De aquí, nosotros tenemos preguntas clave que pueden hacer los candidatos de ¿cómo puedo obtener información sobre mis vocaciones? ¿Cómo puedo acceder al portal de empleados? ¿Dónde están ubicadas las oficinas de RH? ¿A quién debo contactar para tener información sobre mi nómina? O incluso que el chatbot te dé el correo, el contacto directo para que tú ya te comuniques allí. Y puede haber un filtro. Aquí no son tan esenciales los filtros, pero podrías tener un filtro como el número del empleado y la sucursal. Porque a lo mejor dependiendo del número de empleado, pues la info que le entregas, perdón, dependiendo de la sucursal, la info que le entregas es diferente. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta porque no necesariamente hay filtros, pero si los necesitamos, podríamos incorporarlos. Pero en un chatbot de preguntas o de resolución de preguntas frecuentes, no siempre es esencial los filtros de automatización. Luego tenemos por acá el mensaje dice, mensaje tras la interacción podría ser, gracias por tu consulta. Si necesitas más información, puedes visitar el portal de empleados o contactar directamente a RH. O tal vez aquí en lugar de darle un mensaje de agradecimiento, le damos un mensaje de encuesta de satisfacción que evalúe
al chatbot y si le resolvió sus dudas o si no le resolvió, o que tal vez aquí nos dé un disparador para hablar con una persona, que eso pasa mucho en los servicios de atención a clientes. Eso es algo bastante interesante que pudiéramos hacer de preguntas frecuentes y lo tendríamos el más complejo, que sería ya un chatbot de agendar entrevistas. Este para mí yo creo que es de los más complejos porque para lograr una interacción en la que ya lo mandas a entrevista, tienes que casi casi hacer todo lo que vimos en los otros tres escenarios. Si se fijan aquí en el chatbot que estamos viendo en este escenario, pues este escenario es para una empresa mediana manufacturera, pero si se fijan, tenemos todo el proceso de reclutamiento, todo el proceso está aquí involucrado en el chatbot. O sea, ya identificamos muchos puntos de dolor que van en todo el proceso y lo que queremos es que se agenden entrevistas. Entonces, en este caso, no es una sola vacante, sino que son varias. Son soldadores, ayudantes de soldador, responsables de diversas tareas operativas dentro de la planta. O sea, este chatbot no es una sola vacante, sino que son varias vacantes y aparte queremos que toda la gente que llegue a la interacción con el chatbot, dependiendo de esas vacantes y filtros que haremos, lleguen a la agenda de la entrevista. Entonces se vuelve más complejo porque involucra un montón de situaciones que es desde los anuncios, los candidatos no confirman las entrevistas, o sea, ¿qué pasa? Que no llegan a la entrevista, dicen que sí van a ir y no llegan, los candidatos que aceptan la oferta luego no se presentan a trabajar. Entonces hay un montón de dolores y problemas potenciales en todo el proceso, desde preguntas frecuentes, filtros, recopilación de información que queremos optimizar. Aquí, pues vamos a tener que tener información de todas las vacantes. Necesitamos tener muchas preguntas. Aquí solamente puse un ejemplo, pero necesitamos tener preguntas de cada vacante. ¿Tienes experiencia en soldador, como soldador? A lo mejor ahí podríamos hacer preguntas más específicas sobre, ¿tienes experiencia en ciertos conceptos de soldadura básico o lo que sea? ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Tienes disponibilidad para trabajar en turnos rotativos? ¿Dónde vives? A lo mejor para nosotros es muy importante porque tenemos transporte que va y los recoge, entonces les preguntamos las colonias donde viven. Luego aquí hay filtros, candidatos con experiencia en soldadura, trabajos rotativos, disposición para tareas físicas o que viven en cierta zona. Y la conversión que aquí estamos buscando es que agenden automáticamente las entrevistas. Entonces, a lo mejor aquí en la información que necesitamos, una de las cosas que habría que agregar es horarios y disposición para las entrevistas. A lo mejor todas las entrevistas son lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Entonces, yo toda esa información la quiero porque como lo que voy a hacer es mandarlos a entrevista acá, la conversación que deseo es esa, yo necesitaría tener información sobre con quién, por ejemplo, otra información importante son los horarios, el día, la ubicación, la persona, la papelería que tiene que llevar la persona a la entrevista, para poder optimizar también cuánto va a durar la entrevista, duración de la entrevista. Si le vamos a aplicar algún psicométrico, pues hay que avisarle, cosas de ese tipo. También esto es más complejo porque aquí seguramente sí nos van, dentro de las preguntas frecuentes ya lo debemos de haber contemplado, pero también nos pueden preguntar, este, ¿cuánto tiempo dura el proceso? ¿Cuánto dura el proceso? O sea, ¿en cuánto tiempo me das una respuesta? Y aquí a lo mejor el mensaje de confirmación dice, gracias por aplicar, tu entrevista ha sido agendada para la fecha tal, recibirás más detalles pronto. Pero yo le tengo que, aquí esto viene en estos corchetes, bueno, no sé si son corchetes, ¿verdad? Creo que sí, bueno, es que son, no sé si tienen un nombre específico, pero estos corchetes rectos, disculpe, pero yo tengo estos corchetes porque va a ser una manera de identificar que esta es información variable que también tengo que configurar en el chatbot para que si el candidato responde un día, elige un día y una hora, el chatbot le responda con ese día y esa hora. También puede hacer que el chatbot le responda con su nombre o en función de un puesto específico. Ahí hay muchas variables que vamos a configurar, ya lo veremos en la siguiente sesión de la interfaz. Pero por ejemplo aquí este sería el chatbot más complicado y va a ser el que vamos a intentar agendar. Cuando hagamos nuestro mapa de conversación en el penúltimo módulo, que ya estemos configurando el chatbot,
vamos a intentar hacer un chatbot que resuelva este escenario, que es un escenario más complejo, con varias vacantes, con muchas posibles preguntas. Y si se fijan en teoría, si resolvemos este chatbot, podríamos estar viendo los otros posibles escenarios de conversión que vamos a tener. Estas plantillas son ruedas entrenadoras. No crean que siempre que hacemos un chatbot hacemos la plantilla completa, porque luego tú vas viendo vas dominando la interfaz y como ya tienes experiencia en reclutamiento y selección y ya conoces tu proceso y conoces tus vacantes, va a ser fácil que rápidamente integres la creación de un mapa de conversación rápido, o sea, de configuración del chatbot. Pero al inicio sí puede ser medio complejo, entonces estas plantillas son muy importantes que te des el tiempo de llenarlas antes de avanzar al siguiente módulo, porque en el siguiente vamos a ver la interfaz de ManyChat, cómo funciona, dónde picarle. Pero en el último módulo, lo que vimos de la interfaz en este que viene y esto que estamos terminando de ver va a converger. Entonces, va a ser mucho trabajo, muy estresante, hasta te puede ser frustrante si no tienes la información ya mapeada o si estos conceptos no te has dado el tiempo de analizar tu mapa de proceso de reclutamiento, tus fricciones identificadas y tus objetivos de conversión. Por eso, eh, si no tenemos esa información y luego la información de la vacante específica o de acuerdo a los objetivos de conversión, lo que queremos lograr, pues vamos a batallar muchísimo. Entonces, con esto terminamos este módulo y esta clase y vamos ahora a ver ManyChat. Ahora sí lo que muchos estábamos esperando, cómo moverle, cómo hacer mi cuenta, qué posibles cosas vamos a encontrar ahí. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase.